Son muchos los que hoy en día se dejan llevar por la imagen preconcebida que tienen de una marca. Voy a decir que esto puede ser perjudicial para el consumidor que se deja llevar por esta actitud, pero también puede acabar reduciendo de forma desmedida la capacidad para competir de otras empresas, y los procesadores de AMD no son una excepción. A pesar de los años que han pasado y los cambios que hemos vivido, muchos consumidores siguen pensando que los procesadores Intel son mejores por ser Intel y que los procesadores AMD son peores por ser AMD. Un absurdo que hoy queremos superar desmintiendo 5 mitos que todavía siguen vigentes en el mundo tecnológico. Procesadores obsoletos. Una afirmación vaga que normalmente se enfoca en dos grandes variantes, menos avanzados a nivel tecnológico y menos avanzados a nivel de plataforma, dos cosas que obviamente no son para nada ciertas. Empezamos hablando del tema del proceso de fabricación y de la arquitectura. Los procesadores Ryzen de AMD están fabricados en procesos de 14 nanómetros en caso de la serie 1000, 12 nanómetros en caso de la serie 2000 y 7 nanómetros en caso de la serie 3000, mientras que los procesadores Intel llevan desde el 2015 utilizando versiones refinadas del proceso de 14 nanómetros. La historia se cuenta sola, aunque sé que la arquitectura que utilizan ambas compañías es diferente, y que por ello debemos hacer algunas aclaraciones. Intel utiliza una arquitectura de núcleo monolítico, lo que significa, dicho de forma simple, que todos los elementos del procesador están en una única pastilla de silicio. AMD, por contra, utiliza una arquitectura MCM, lo que quiere decir que los núcleos del procesador y todos sus elementos se reparten en varias pastillas de silicio menos complejas que se comunican a través de un sistema llamado Infinity Fabric. Debido a esto, los procesadores Intel presentan una fabricación más completa, se ven más afectados por la tasa de éxito por oblea y resulta más complicada la reducción de procesos de fabricación. Sin embargo, también tienen sus ventajas, y es que presentan unas latencias menores y pueden alcanzar frecuencias mucho mayores de forma estable. Los procesadores AMD son más fáciles de producir porque los chips son menos complejos, lo que contribuye a que se vean menos afectados por la tasa de éxito por oblea. Al mismo tiempo, pueden dar saltos de proceso de fabricación con mayor facilidad y pueden ofrecer un valor más sólido a un precio menor, pero su rendimiento es más sensible a aspectos como las latencias, tienen una dependencia marcada de la memoria RAM y alcanzan velocidades de trabajo inferiores. No podemos limitarnos a decir que uno es más avanzado que el otro, son arquitecturas diferentes, y como vemos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo que sí está claro es que AMD se ha adelantado a Intel en proceso de fabricación, todo un logro, aunque, como dijimos antes, lo logró gracias a que el diseño de sus chips es menos complejo y permite saltos de proceso con mayor facilidad. En cuanto a la plataforma, basta ver lo que ofrecen las placas base con chipset X570 y socket AM4 para darse cuenta de que hablar de inferioridad es absurdo. Dichas placas son las primeras del mercado con soporte estándar PCI Express Gen 4, así que estamos ante una plataforma con la que AMD ha logrado adelantarse a Intel. Temperaturas. Lo cierto es que el calor que genera un procesador y las temperaturas que alcanza no son mejores o peores porque sea Intel o AMD. Depende de muchos aspectos como la arquitectura utilizada, el proceso de fabricación, el número de núcleos, el consumo y las frecuencias de trabajo. Voy a decir que también influye el sistema de refrigeración que utilicemos. Es, como vemos, una cuestión que depende de varios elementos objetivos. Y es importante recordar que tanto los procesadores Intel como los AMD han tenido generaciones muy calentorras y han dado problemas de calor, como podremos recordar en caso de Intel los Pentium 4 o en caso de AMD los FX Bulldozer. Los Ryzen consumen más que los Intel. Este es otro mito que ha contribuido a crear mala fama a los chips de AMD. Esto es totalmente falso. No hay duda de que los procesadores FX basados en arquitectura Bulldozer contribuyeron a crear esta mala imagen. Y con razón, ya que el FX 9590 era una tostadora. Pero generalizar y prejuzgar es algo que debemos evitar siempre. Los procesadores Ryzen de primera generación demostraron un alto grado de eficiencia y un consumo muy contenido. Por ejemplo, el Ryzen 7 1700X tiene 8 núcleos y 16 hilos y consume alrededor de 15 vatios menos que el Intel Core i7 7700K. Sí es cierto que hubo un momento en el que esta mala fama estuvo justificada, pero como vemos hoy ya no tiene sentido. AMD tiene procesadores con una muy buena relación consumo-rendimiento en todas las gamas y niveles. Por ejemplo, en la gama baja tenemos soluciones como el Ryzen 3200, cuyo consumo es muy contenido para tratarse de un chip de 4 núcleos, y lo mismo ocurre con niveles más altos. No debemos olvidar además que AMD ha logrado desarrollar versiones de consumo ultra bajo de sus APUs basadas en arquitectura
procesadora Zen y Zen Plus. Hablamos de las series Ryzen X 2000U y Ryzen X 3000U, soluciones pensadas para ultra portátiles y equipos compactos que integran CPU y GPU y tienen un TDP muy contenido, para ser más específico de 15 vatios, lo que reduce además el sistema térmico necesario para su refrigeración. Zen ha logrado algo que parecía imposible, hacer que los procesadores de la firma que dirige Lisa pudieran competir directamente con los de Intel en rendimiento y que los superen en el aspecto térmico y consumo energético. Soporte de mala calidad es algo que también se ha extendido en gran medida a las tarjetas gráficas Radeon de AMD, y es curioso porque desde 2017 la compañía está ofreciendo un soporte excelente a sus procesadores, gracias al lanzamiento de la herramienta Ryzen Master. Con ella podemos controlar y monitorizar el estado del procesador, llevar a cabo diferentes ajustes y hacer overclock de manera sencilla tanto al procesador como a la memoria RAM. También podemos, por ejemplo, deshabilitar los núcleos para elevar al máximo las frecuencias del procesador y potenciar el rendimiento monohilo en aquellas aplicaciones que dependen sobre todo del rendimiento monohilo. La herramienta Ryzen Master es totalmente gratuita y se actualiza de forma periódica, pero no debemos olvidar además que AMD ha venido lanzando desde 2017 una gran cantidad de actualizaciones de BIOS que han corregido errores y han mejorado y ampliado el soporte. Otro valor importante la tenemos en la retrocompatibilidad. El socket AM4 se ha mantenido como universal para 3 generaciones de los procesadores Ryzen, lo que significa que hoy podrías armar un Ryzen 3000 en una placa base con chipset B350 o X370. Es cierto que AMD ha cometido recientemente un error importante al forzar la eliminación del soporte PCI Express Gen 4 en las placas base con chipset de la serie 400 para convertirlo en una característica exclusiva de las placas serie X570, pero esto no cambia el hecho de que la compañía de Sunnyvale ha mantenido en general un buen grado de soporte en todos estos productos durante los últimos años. AMD rinde menos que Intel, otra afirmación genérica y subjetiva que tampoco es cierta. Hay procesadores Intel que rinden más que otros de AMD y a la inversa. Y sí, todo depende de aspectos objetivos como por ejemplo arquitectura y generación, números de núcleos, frecuencias de trabajo, pruebas utilizadas y demás. Por ejemplo, un procesador Ryzen 7 1800X tiene un rendimiento inferior al de un Pentium G 5400 a la misma frecuencia, pero este le gana en rendimiento multihilo, gracias a su mayor número de núcleos. El primero tiene una configuración de 8 núcleos y 16 hilos, y el segundo suma 2 núcleos y 4 hilos. No podemos comparar peras con manzanas, y tampoco podemos decir que un procesador es mejor que otro solo porque rinde mejor en juegos. Al final, lo importante es el rendimiento que ofrece una CPU en las tareas en las que queremos utilizarlo. Entonces, si tenés pensado armar una PC solo para reproducir contenidos multimedia y juegos poco exigentes, un simple Athlon 200GE es tu mejor opción. Es un procesador poco potente, pero que ofrece un excelente valor en relación calidad-precio. Y aunque es cierto que a nivel de CPU rinde menos que un Intel Pentium G 5400, su GPU integrada Radeon le da un buen repaso. Quiero recordar antes de terminar que AMD ha logrado alcanzar a Intel en IPC con los Ryzen de la serie 3000. Es cierto que Intel ha tenido la corona del rendimiento monohilo gracias a las mayores frecuencias de trabajo que pueden alcanzar sus CPUs, pero los procesadores AMD ofrecen un rendimiento superior en multinúcleo y tienen un precio mucho más equilibrado.